Hey, historiadores, bienvenidos una vez más a su canal Historia, Historia de México. Y este video que vamos a ver el día de hoy es consecuencia de el último video que vimos en Canal Historia, que es el poblamiento de América. Retomando un poco de lo que fue el poblamiento de América, vimos teorías variopintas. Una teoría que se conoció como el origen único de Alex Rikla, donde nos dice que el ser humano llega a poblar el continente americano a través del congelamiento del estrecho de Bering. Tenemos un Antonio Méndez Carreira que nos dice que no, el poblamiento de América se dio por el sur, a través de las islas Polinesias y Australia. Y un Paul Rivet que nos dice, no se peleen. Yo propongo la teoría del origen múltiple, en donde pues podemos afirmar que tanto por el estrecho de Bering como por las Polinesias el continente americano fue poblado. Bien, en este caso entonces ya partimos del hecho de que el hombre ha llegado al continente americano. Y en este caso ya por la teoría por el camino que el hombre haya llegado, pues ya es indiferente. Y inclusive pudo haber llegado, como lo habíamos dicho, a través de la Atlántida, y realmente eso no cambia las cosas. Sin embargo, el video que vamos a ver aquí es qué sucedió después. Al continente ya llegó el hombre, y ahora, bueno, ahora viene lo que va a suceder en el continente, que también va a suceder a lo largo y ancho del mundo. Bien, nosotros sabemos que de hecho, si tomamos por en cuenta ya sea cualquier teoría, la de Alex Rikla, que nos dice que llegó por el estrecho de Bering, o la de Méndez Carreira, que nos dice que llegó por la Polinesia, estamos hablando de que el ser humano en ese momento sigue siendo un nómada. Y ustedes saben qué significa ser un nómada. Exactamente. Un nómada es una persona o un grupo de personas que buscan su alimento donde se encuentre. En este caso, los grupos nómadas pues tenían listas sus cosas prácticamente empacadas, ¿sí? Para correr. Si en este momento, por ejemplo, encontraban un territorio donde había frutos, vegetales y por lo tanto algunos animales que cazar, pues perfecto, entonces aquí levantamos algunas tienditas, casas para vivir, momentáneas, hechas de pieles o de los recursos que tengamos a la mano, y mientras haya recursos, aquí nos quedamos. En cuanto se acaben los recursos, es decir, la comida, pues juntamos nuestro campamento y nos movemos a donde sí haya recursos, obviamente comida. Así es que gracias a esos movimientos nómadas es que el ser humano llegó a América. Veíamos como la teoría de Alex Rikla, que decía que siguiendo los mamuts es como llegaron al continente americano. El ser humano era nómada. Ahora, sucede que con el paso del tiempo, ¿sí?, el ser humano, después de vagar tanto, ¿sí?, da un movimiento revolucionario o se topa con un descubrimiento que va a cambiar las cosas. Imagínense qué tan innovador va a ser para estas personas, para los humanos, que tienen que no se pueden asentar, no pueden construir una casa bien para que resista, porque saben que si se acaba la comida tienen que migrar, tienen que moverse. Imagínense entonces que descubran algo que ya les permita quedarse en un solo lugar y que ya no tengan que seguir siguiendo la chuleta, o que ya no tengan que seguir cambiándose constantemente del lugar. Pues ese descubrimiento va a ser la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Es el arte, ¿sí? Es el proceso mediante el cual el ser humano, a través de sembrar semillas en un terreno,
en tierra va a obtener después de un tiempo frutos vegetales que puede cosechar y alimentarse de ellos. Entonces, gracias al descubrimiento de la agricultura, es que se va a empezar el ser humano a establecer, es decir, ¿qué es lo contrario de nómada? ¿Qué es lo contrario de estar buscando y migrando constantemente? El sedentarismo. Es decir, cuando el ser humano se convierte en sedentario. ¿Por qué se convierte en sedentario? Bueno, porque descubre la forma de crear su propio alimento. Ya no depende de que haya animales en la región, ya no depende tanto de que haya frutos y se acaba pues movernos. No, sino que ya es capaz el ser humano de crear su propio alimento gracias a la agricultura. Esto entonces le permite al ser humano, le permite asentarse y crear su propio alimento. Y por lo tanto, diría Aristóteles, si el ser humano tiene hambre, si el ser humano tiene la necesidad de alimentarse, él no va a poder filosofar, no va a poder pensar, solamente va a estar pensando en la chuleta, va a estar pensando en qué voy a comer, ¿sí? En cambio, el ser humano cuando ya resuelve, cuando ya tiene satisfecho su estómago y no tiene que preocuparse por qué va a comer mañana, entonces en ese momento el ser humano ya puede sentarse tranquilamente y filosofar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué suena esa sirena? ¿Por qué existe algo más allá de lo que veo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe un Dios? ¿Quién será Dios? Y si Dios existe, ¿para qué me puso aquí? Una serie de preguntas que va a tratar de contestar el ser humano. Y para responderlas tiene que pensar. Y todo lo que viene después de pensar, cuando ya asume que hay un Dios, va a pensar, ok, si existe un Dios, entonces quiero adorarlo, quiero crearle un monumento, quiero crearle una iglesia, quiero darle sacrificios, o yo vine, se responde él mismo, ¿no? Yo vine, como Dios me creó, mi misión en la vida es adorar a Dios y entonces tengo que hacer sacrificios. Bueno. Todo lo que va a generar el ser humano una vez que se vuelve sedentario, es decir, que ya tiene alimento que llevarse a la boca y no se tiene que estar preocupando por qué va a comer mañana, eso que va a desarrollar se le va a conocer como cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues todo lo que el ser humano piense, haga, construya, pinte, decore, todo eso va a ser cultura, inclusive la lengua. Así entonces, ¿sí? Como en todo el mundo, en diferentes tiempos, en diferentes años, los grupos humanos van descubriendo la agricultura. Se dice, por ejemplo, que en el caso de Europa y Asia, la primera civilización que descubrió la agricultura fue la mesopotámica. Es decir, que entonces a partir del descubrimiento de la agricultura, ¿sí?, de poder crear su propio alimento, fue que ya empezaron a surgir sociedades, regiones donde van a construir casas, templos, donde personas van a vivir, van a coexistir, van a tener que aprender a vivir en comunidad y a crear su propia forma de vida. Se dice, por ejemplo, que en la India la agricultura se descubre alrededor del 7500 a.C., inclusive un poco más antes, ¿sí? En América se dice que la agricultura se va a descubrir entre el 2500 al 1500, obviamente antes de Cristo, ¿sí? Es decir, también, así como el continente es muy nuevo el hombre, es decir, es de los últimos continentes en donde llegó el hombre, también va a ser uno de los continentes donde se va a descubrir la agricultura, pues muy tardíamente, derivado a que apenas llegó el hombre. Bien, ahora,
En consecuencia, el ser humano en el continente americano descubre la agricultura y por lo tanto entonces va a empezar, se va a convertir en sedentario y va entonces a crear sus ciudades, sus pueblos, sus regiones donde ellos van a vivir. A esas regiones, ¿sí? A esas regiones que se van a establecer o que van a hacer, se les van a conocer como zonas culturales. Así que entonces, aquí en el continente americano vamos a ver las 3 principales zonas culturales del continente americano, que vamos a entender por zona cultural como aquella región donde se comparten costumbres, tradiciones, cultura en común, se comparten en común, ¿sí? Es decir, esos grupos de humanos que ya son sedentarios porque descubrieron la agricultura, van a establecer su ciudad y todos los que iban en esa ciudad o en esa región de múltiples ciudades puede ser que empiecen a generar, por ejemplo, un mismo idioma para comunicarse, una religión, ¿sí? Una religión, dioses que los crearon ellos mismos o dioses a quien adorar, fiestas, forma de expresiones artísticas, etcétera. Eso entonces es una zona cultural, es una región en donde hay grupos humanos establecidos y que tienen ciertos rasgos en común. Bien, así entonces pasemos a las 3 zonas culturales del continente americano. Tenemos la 1, que la vamos a conocer como la zona cultural norteamericana. Esta zona cultural, que se ubica principalmente al norte del continente, es decir, lo que actualmente conocemos como Estados Unidos, tal vez Canadá, tiene la característica en común, recuerden, son grupos de humanos que tienen características en común. Lo que tienen en común esas personas es de que son seminómadas, es decir, que la agricultura no se ha desarrollado muy bien en esa zona cultural por la tierra, porque no es muy árida o hace mucho frío y por lo tanto entonces la agricultura no se ha desarrollado como tal y por lo tanto entonces aquí seguimos viendo grupos de personas que van a ser seminómadas o como lo quieran ver, semisedentarios. Aquí pues vamos a ver por ejemplo grupos de personas que se llamaban a sí mismos como los pieles rojas o los yaquis, esas culturas de arriba como los apaches que podemos conocerlos vulgarmente hablando. ¿Sí? Bien, después pasamos a Mesoamérica, la zona 2. Mesoamérica literalmente significa mitad de América, es decir, Mesoamérica, la mitad del continente. Y Mesoamérica, aquí por las características que tiene la tierra, ¿sí? Que es muy fértil, que hay agua, pues rápidamente la agricultura aquí sí se desarrolló y por lo tanto entonces aquí hablamos realmente, aquí sí hablamos de una zona cultural como tal. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona conocida como Mesoamérica se van a dar infinidad de civilizaciones, infinidad de ciudades que van a tener mucha cultura como su propio idioma, su propia religión, su propia forma de ver la vida, sus costumbres, sus fiestas, templos, vamos a ver grandes pirámides. ¿Por qué? Porque tienen una agricultura fuerte que los hace que, lo que les decía al principio del video, los hace estar tranquilos sobre su futuro y ya poder filosofar. Aquí en Mesoamérica vamos a ver civilizaciones tan importantes como la cultura maya, los aztecas, que está mal dicho, pero los mexicas, los olmecas, los zapotecas, todas esas grandes civilizaciones que se establecieron aquí y que podemos decir que es el antecedente, los antecedentes de México. La tercera zona cultural se le conoce como la región o la zona cultural andina, que abarca principalmente el Perú, Chile, Ecuador, lo que actualmente son esos países,
Y aquí la principal cultura que se va a desarrollar va a ser la Inca, Machu Picchu y eso. Entonces, las principales zonas culturales son 3. Pero si ustedes me preguntan, ok, ¿cuáles son las principales? Pues podemos decir que va a ser Mesoamérica y la andina, porque realmente aquí en estas 2 zonas culturales es donde se va a dar, número 1, una fuerte agricultura, lo que va a provocar que el ser humano o esos grupos se vuelvan sedentarios y sean capaces de desarrollar grandes ciudades y civilizaciones. ¿Por qué? Porque tienen que comer. Y entonces, por lo tanto, van a desarrollar entonces también una amplia cultura. ¿Sí? Y van a surgir el náhuatl, el purépecha, idiomas, religiones, dioses, ¿sí? Y grandes civilizaciones como en los otros continentes, como en Europa, como en Asia, como en África, los griegos, los romanos, ¿sí? Bien, espero que este video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Como les comenté en el video pasado, pues por favor compartan, suscríbanse, denle like, dejen todos los comentarios y si tienen alguna duda, con mucho gusto les voy a responder lo más rápido que se pueda. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.